En la mañana. Bienvenido hoy 31 de diciembre, 10 años. Este año estuvimos programando las actividades del TEC sobre este acontecimiento. 10 años, me dije, 10 años que el TEC se está construyendo. Con Enrique Buenaventura, que aunque aparentemente no está aquí físicamente, aunque él está aquí, todos los que lo conocimos y lo amamos, pero su obra es cada día más grande y atrae cada día más gente joven que busca en él un pensamiento para Latinoamérica contemporánea. Y vamos a leer el acontecimiento más grande del día de hoy. Es el lanzamiento de este libro. Ya hemos publicado 4 libros acá, porque Buenaventura no escribía para publicar, pero escribía para compartir. Todo lo que él escribía era leyéndolo y oyéndolo sin la gente decía de lo que oía. Y este libro es muy especial, contiene una obra de teatro, es la colección, ya empezamos colección de obras teatrales, que en cada obra, cada libro, una obra y material didáctico, material de él escribiendo y construyendo con el teatro experimental de Cali una forma de hacer teatro que la que nos sigue inspirando acá y que sigue dando a este lugar su hermosura. Vamos a leer, porque este libro es de una obra que la primera vez que se publicó fue en Cuba, cuando nosotros hicimos la obra y fuimos invitados a Cuba. Y la edición que hicieron en Casa de las Américas es de verdad fantástica, no tiene errores. Y además Buenaventura la trabajó para que sea leída, porque no siempre es lo mismo leer y ver. Hay cosas que son en el escenario son hermosas, pero leídas de pronto tienen que ser con las palabras. Entonces publicamos esta edición, la que salió en Casa de las Américas, y le pedimos a una de las grandes pensadoras del pensamiento contemporáneo latinoamericano, Graciela Pogorelli. Ella es cubana, estuvo mucho tiempo acá, venía acá cuando hacíamos los festivales y los talleres de la cooperación, estuvo aquí en Cali. Y él escribió la presentación de este libro y vamos a leer una parte de lo que escribe. Enrique Buenaventura, polemista inclaudicable, poeta visionario. José Martí pensaba, en el amanecer del imperialismo, que solo la verdadera independencia de las Antillas salvaguardaría el equilibrio del mundo. Solo un poeta visionario estaba capacitado para percibir la verdad oculta tras la aparente paradoja. Frágil, en extremo vulnerable, acosada siempre por los apetitos de todos los imperios, la geografía y la historia las hicieron trampolín necesario para el asalto al continente, zona limítrofe del combate que preludiaba el siglo XIX y lograría su máxima expansión en este confuso y complejo siglo XXI. Ante la desproporción de las fuerzas en conflicto, en esto coincidieron también Carpentier y Buenaventura, el gran cimarronaje encarna el símbolo de la resistencia. Historia de una bala de plata transcurre en una isla del Caribe, representación simbólica de la historia y el imaginario que las define a todas.
Independientemente de las metrópolis que las ocuparon y sojuzgaron después del descubrimiento, pueden conocerse con el nombre de Guadalupe, Haití o Cuba. Sobre cada una posaron la economía de plantación, el gigantesco negocio de la trata negrera y la posición estratégica en el entorno geopolítico y en el comercio triangular transatlántico. Departamentos de ultramar para Francia, parte del Commonwealth británico o dueñas de una independencia formal en lo político, el conjunto ha estado sujeto a distintas formas de apropiación por parte del imperio vecino y poderoso. En el rejuego entre minúsculos apetitos de poder agudizados al modo haitiano por rivalidades entre negros y mulatos, el enemigo verdadero siempre tuvo el mismo nombre, Mr. Smith. Entre tantas cosas que me ha dado la vida, tuve el privilegio de participar en el jurado y conseguí el premio Casa de las Américas a Historia de una bala de plata. 30 años después, no vio los principios éticos de afirmar que la discusión fue muy alta. Algunos colegas se resistían a aceptar un concepto dramatúrgico que les parecía carente de una clara definición del conflicto, con un desenlace relativamente abierto. En efecto, el texto verbal no podía analizarse al margen de la revolución estética desarrollada por Enrique Buenaventura, el movimiento colombiano de la creación colectiva. Publicar en un volumen Historia de una bala de plata y las notas para un montaje me parece en extremo pertinente para aquilatar la dimensión verdadera de la obra de Enrique Buenaventura. A pesar de sus valores intrínsecos, la letra constituye el resultado de un proceso de investigación escénica y punto de partida potencial de una praxis teatral orientada a una producción de sentido, en la que intervienen junto al lenguaje verbal los múltiples códigos no verbales en un contrapunteo complementario y contradictorio, concebido para estimular la función crítica del espectáculo en su más alto grado de tensión. Enrique Buenaventura y Santiago García llegaron al teatro prescindiendo de una formación académica. Se iniciaron en la praxis artística en el ámbito de la visualidad a través del diseño escenográfico y la concepción de la importancia del espacio, con un sentido funcional, comunicativo e integrador, nunca decorativista. El proceso de creación colectiva maduraba en el estudio de fuentes de distinto carácter y ejercicios de improvisación mediante los cuales, por aproximaciones sucesivas, se iba elaborando el tejido teatral. Semejante a lo sucedido en el resto de América Latina, así ocurrió también en Cuba. La renovación teatral anduvo a pasos rápidos en todas partes. La generación que emergió a mediados del siglo XX sintió el apremio de romper con estructuras predigitadas. Descubrieron a Stanislavski primero y algo más tarde a Brecht. El ímpetu transformador incluía el rechazo al comercialismo, la búsqueda de nuevos referentes estéticos y la reconquista de un público marginal. Entre muchos campeos diversos se originaron discrepancias, confusiones y malentendidos. Los encuentros entre teatristas rara vez desembocaron en aprendizajes verdaderos. En los casos más productivos, las conclusiones se limitaron a reafirmar coincidencias en el propósito general de profundizar en los conflictos mayores de nuestra América convulsa. El dogmatismo no se adscribe a una corriente filosófica específica, es una actitud ante la vida, un modo de pensar adherido a sagradas escrituras consideradas en abstracto, detenidas en el tiempo, colocadas en el ambiente protegido de un laboratorio ahistórico. La esencia del marxismo, sustentada en el ejercicio creador de la contradicción, en la complementariedad productiva del contrapunteo entre teoría y praxis, debería haber incentivado la movilidad en el campo de las ideas. Al no entenderse de ese modo, muchos perdieron el sendero entre los árboles del bosque, tal y como lo advirtió tempranamente Che en su clásico ensayo sobre el socialismo y el hombre en Cuba. Ante el miedo al error y para reducir el riesgo necesario, muchos optaron por afiancarse
en las falsas seguridades que ofrecían los métodos bien probados. Hubo estanislavskianos ortodoxos y seguidores del modelo de Brecht, mientras, paradoja de la época, en la segunda mitad del siglo todos coincidían en el propósito de contrarrestar el comercialismo y en plantearse los dilemas derivados de las relaciones entre arte, cultura, ideología y sociedad. En medio de tanta confusión, Enrique Buenaventura resultó un visionario. Cambió radicalmente las reglas del juego y los términos del debate. Lo hizo sabiendo escuchar al poeta que lo habitaba. En sus notas sobre un montaje, fundamento de una estética sustentada en el ejercicio concreto de una praxis, afirmaba que la materia prima del artista es el barro con el que trabaja. Utilizó, en este caso, el ejemplo del escultor. Para un lector superficial puede parecer una noción elemental, harto conocida. Revela, en cambio, mediante el empleo de un lenguaje metafórico, una transformación del punto de vista con repercusiones sustanciales a todas las expresiones de la creación. De un solo tajo, corta el nudo gordiano e invita a soltar amarras a fin de repensarlo todo desde el principio de las cosas. Mi padre citaba con frecuencia una frase de Picasso: yo no busco, yo encuentro. Clave de la lucha del artista con el barro inerte. Experiencia viva de la escena. El teatro se va haciendo a lo largo del proceso que nunca concluye en frase final. El barro, entonces, tiene que despertar con una investigación multidireccional. Intervienen en ella referentes documentales y un intenso trabajo de improvisación, activador de la memoria y de las asociaciones libres, materia prima contradictoria, fuente orgánica del Jesús brechtiano, abierto a las lecturas posibles latentes en un espectador participante. Las fuerzas en pugna activan la creatividad en cada una de las etapas del proceso, desde la improvisación y el ejercicio de la crítica grupal, en el cruce de miradas entre los actores y sus sujamán, hilo conductor de los días que estremecieron al mundo en la versión de la Candelaria, hasta llegar al renovador diálogo cotidiano con el espectador. Con ese proceder, el abordaje de los temas históricos descarta la reconstrucción arqueológica y la ilustración de un mensaje didáctico para revivir en el presente en términos de memoria actuante. Excepcional adelantado de su tiempo, sus interlocutores naturales no fuimos capaces de percibir la magnitud visionaria del proyecto de Enrique Buenaventura, aletargados por las falsas seguridades de un inmediato porvenir promisorio, que parecía alborear en el ímpetu descolonizador y tercermundista de la segunda mitad del siglo XX. El asalto al cielo no se produce en pocos días. Hay que aprender a descifrar la complejidad de un mundo mutante, aunque no siempre para bien, y reconocer, en el campo roturado por el trabajo humano, el verdadero germen de la futuridad. Los derrumbes del último cuarto de siglo impactan la conciencia colectiva con un sabor de apocalipsis, de desconcierto y de escepticismo. Para recuperar la lucidez hay que volver la mirada a Enrique Buenaventura. En clave analógica con la idea de revolución social, el teatro de Enrique Buenaventura se proyecta hacia la auténtica emancipación humana. Atento a la realidad de América Latina, devuelve a la palabra ideología tan desacreditada su indispensable vocación de ejercicio del pensar. De esa manera, se liberó de sugestiones dogmáticas con las antenas en tensión para apropiarse de lo más útil en el campo de las ciencias humanas contemporáneas. Dio un vuelco a los esquemas tradicionales de teatro políticos, impregnados de subestimación del destinatario, atrapados en el autoritarismo de la escena sobre sus espectadores. Hurgó a fondo en las limitaciones del legado aristotélico y superó la huella del didactismo brechtiano. El cielo no se conquista con un solo salto al paraíso. Del mismo modo, la anagnórisis
no es súbita y deslumbrante revelación de una verdad definitiva y absoluta. El extrañamiento aguza la suspicacia de lo obvio, favorece el rechazo del acomodaticio acercamiento simplista a la complejidad del mundo y entrena a reconocer verdades en el recorrido por los intrincados vericuetos de la contradicción. En el espacio compartido por actores y público, activado por el contrapunteo de los códigos escénicos, se estaba formando, frágil y vulnerable todavía, la célula primaria de la emancipación humana y de una cultura de la resistencia. Alejada ya del mundo del teatro, transcurrido un cuarto de siglo desde aquellos encuentros en La Habana, en Bogotá, en Cali y en Nueva York, el pertinaz recuerdo de Enrique Buenaventura me asalta una y otra vez. Evoco su pedagogía de la provocación, sus empeños por sacudir la modorra mental, sus relatos de berracadas campesinas. Temo que sus últimos días no hayan sido muy felices, porque la historia de una bala de plata persiste con su desenlace abierto. Mr. Smith ha hecho del neoliberalismo económico una práctica de dominación y una ideología que penetra por los poros, por los oídos, por los ojos, por el vocabulario, por el pensamiento de la academia difundido por sus vulgarizadores. Inspira sentimientos de derrota y escepticismo. La visión parasolera del espectáculo ha socavado el movimiento teatral latinoamericano que desafió las dictaduras del continente. Es hora de reivindicar junto a Enrique Buenaventura a los colombianos que articularon un pensar y un hacer desde abajo, sin arredrarse ante el riesgo y el sacrificio personal. Los necesitamos, nosotros, los muchos dispersos que creemos en el valor del arte y de la cultura, y confiamos, como José Martí, en el mejoramiento humano. Graciela Pogolotti, La Habana, diciembre de 2013. La niña Graciela Pogolotti, que hoy en día tiene la edad de Mandela, necesito leer el mandado de texto de este libro, que ustedes lo pueden conseguir hoy o durante todo el próximo año, no solamente para leerlo uno, sino para que mucha gente se acerque a este pensamiento tan dedicado y tan hermoso que es el de Enrique Buenaventura. Si ustedes están de acuerdo, vamos a pasar ahora a los slides, entonces vamos a hacer un pequeño recital de poemas, también un video que construyeron los jóvenes de ustedes.